Lo que, lo que sí sé es que en el Valle de los Reyes, donde están los hipogeos reales, o sea, de los faraones, hay un hipogeo, hay una tumba donde están enterrados los hijos de Ramsés II. Ah, mirá. Hay una Mm. tumba específica para los hijos de Ramsés II. Esos son los casos que conozco, o sea, tanto las tumbas secundarias alrededor de las pirámides como esta tumba en el Valle de los Reyes. Y después se han Y encontrado, a ver, del Reino Medio se han encontrado pirámides en toda lo que es la metrópoli de Memphis, que vamos a ver hoy un mapa para que ustedes se ubiquen. ¿Ah? Se han encontrado pirámides pequeñas para algunas de las princesas de algunos de los faraones más importantes del Reino Medio. O sea, obviamente que se hacían enterrar cerca de la tumba de su padre, tanto sea hijos como esposas. ujú. Este, Una pero pregunta, Andrea, a sí. los sirvientes. ¿Es cierto eso que a veces los sacrificaban para que acompañaran al faraón en su más allá o no? No, o sea, fue cierto en una época, o sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los reyes de la primera dinastía, ¿tá? Hay pruebas que indican que durante el reinado de dos o tres de estos reyes de la primera dinastía, sí se hicieron sacrificios humanos de lo que tú decís. Pero después, en el mismo periodo de tiempo, o sea, durante la primera dinastía, eso cambió completamente y ya no se hicieron sacrificios humanos, sino que se comenzaron a enterrar pequeñas estatuillas que representaban a esos sirvientes. ¿Entendés? O sea, creo que el tema de los sacrificios humanos fue durante el reinado de dos o tres personas nada más. Porque se encontraron huesos en aquellas enormes estructuras que rodeaban la mastaba, se encontraron huesos humanos, digo, que el estudio del cuerpo demostró que habían sido asesinados, o sea, golpes en la cabeza o cortaduras a la altura del cuello, o sea, porque podían haber muerto de muerte natural y haber sido enterrados ahí, pero sí tenían muestras de haber sido asesinados, digamos, o sacrificados, si le quiere decir. Pero eso ya te digo, fue durante muy poco tiempo y en la época más lejana de la historia egipcia. ¿Ah? Este, Bien. bueno, ¿tiene alguna otra pregunta? Ujú. Eh, yo ¿No? puedo decir algo, Por supuesto. a ver, que me entreveré un poquito. Sí, decime. Eh, Mentuhotep II fue el primero que fue enterrado en el Valle de los Reyes, No, ¿no? no. O el templo funerario fue hecho ahí. Sí, exactamente. ¿Y dónde Sí, fue enterrado al final? no sé, ¿vos ¿Dónde? sabés? Creo que en una Ah, bueno, pirámide, creo que en está una bien. pirámide en la necrópolis menfita. Está Pero, bien. o no se sabe porque no Ah, se eso te iba a encontró. preguntar. Ah, El tema es ese. Porque debe ser cerca de donde fue enterrado, porque era para las ofrendas, que nunca se Pero, encontró. seriamente. pero Además estaba ahí en el templo, estaba representado como Osiris, o sí, sea, muy ya bien. ¿Y a muerto. quién te referís? Perdón, que no escuché el nombre. Mentuhotep II, el de la ¿Eh? dinastía 12, ¿no? El que 11. unificó Sí, 11. Bueno, les voy a mostrar una figura del faraón y les voy a explicar un poquito lo que está diciendo Alicia. Bien, este señor es, Ah, este señor se llama Mentuhotep II, ¿tá? Fue un faraón de la dinastía número 11 del Reino Medio, o sea, de la última época que nosotros estudiamos, ¿tá? Y está considerado el unificador, o sea, durante el primer periodo intermedio, cuando Egipto se divide por aquellas guerras civiles, etcétera, etcétera, este señor que era un príncipe tebano, ¿tá? O sea, era un príncipe de la ciudad de Tebas, que era una ciudad muy pequeña y sin ningún tipo de importancia. Solamente la importancia de Tebas es que está en el medio de Egipto, ¿tá?
Y él entonces es el que intenta finalmente unificar el país bajo la autoridad de una sola persona. Recuerden que yo les dije en la clase pasada que durante el primer periodo tebano, Egipto se vuelve a dividir en Bajo y Alto, y en los reinos del Bajo y Sí, del Alto Egipto, y que había faraones gobernando desde Memphis y faraones, o reyes, mejor dicho, gobernando desde Tebas. ¿Está? Y este señor es el que unifica finalmente Egipto y que empieza una política de centralización del poder. O sea, el poder en su persona, centralización nuevamente en la figura del faraón. Es también el que agranda, digamos, todo lo que nosotros le llamaríamos eh, la administración del Estado. ¿Tá? Crea muchos cargos, por decirlo de alguna forma. Él crea muchos cargos que se los da a gente de su confianza. Decime, Sandra. Sí, no, que eso era una cosa que habías dicho que me había impresionado, no sé por qué, que había sido una época de muchas luchas, que no había sido una época pacífica. Ujú, exacto, sí, porque la lucha estaba entre la nobleza para ver quién estaba en el poder. Por eso digo que había dos reyes, uno en el Bajo Egipto que gobernaba desde Memphis y otro en el Alto Egipto que gobernaba desde la ciudad de Tebas. Y no fue una época particularmente pacífica, pero sobre todo hubieron muchos cambios a nivel social y religioso en esta época. Cambios que llevaron en la religión, por ejemplo, a creer en que la vida en el más allá no era prerrogativa real, sino que cualquiera podía acceder a ello. Por eso yo les mostré los textos de los sarcófagos y les hice la comparación de los textos de las pirámides y les dije, bueno, miren, ¿se acuerdan? Los textos de las pirámides estaban solamente en la cámara funeraria de los faraones dentro de las pirámides. En cambio, los textos de los sarcófagos están por dentro y por fuera de los sarcófagos de madera. O sea, ni siquiera tenemos que hablar de sarcófagos de piedra. Sarcófagos de madera que se usaron muchísimo durante estos periodos y que en realidad era accesible a cualquiera que pudiera pagarlo. No era solamente que pudieran usarlo los reyes o la nobleza, no. Cualquiera que pudiera pagarlo, fuera, yo qué sé, un artesano de mucho rango, un escriba, un comerciante, cualquier persona con el dinero suficiente como para mandarse construir un sarcófago con esas características, podía acceder a estas oraciones, digamos, y en salmos, en brujos que ayudaban al alma a transcurrir por el más allá y llegar al paraíso egipcio, al paraíso de las creencias egipcias. ¿Está? ¿Está claro? Andrea, sí, y sí. este señor, Mentuhotep II, aparece con las dos coronas, o sea, Exactamente, está muy bien, Sí, exactamente. Sí, en esta estatua la encuentra Carter cuando excavaba en la parte inferior del templo de Mentuhotep, la encuentra Carter y Carter cree que al encontrar esta estatua, porque además está en perfectas condiciones, puede llegar a encontrar la tumba de Mentuhotep y resulta que no, que estaba en un túnel, ahí en el medio del túnel la estatua, pero en realidad el túnel no conducía a ninguna tumba. Lo que sí encuentra son las tumbas de las hijas de él. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso el año pasado? Mm. Está. sí. Bien. Me Ah, acuerdo, pero no sé. bueno, yo acá estoy leyendo algo que obviamente me había pasado por alto completamente, que dice que él fue enterrado en el templo en Deir el-Bahari. ¿Está? O sea que fue enterrado allí, en el templo que es este templo, este de acá. Además, Andrea, si Sí, están las hijas, tendría que estar él en sí. algún lado, Sí, porque no. yo no sé por qué no retuve esa información, pero está acá. Y sí, Sí, si están las hijas, tendrá que estar él, sí. exacto. Este es el templo de él. Deir el-Bahari es esta especie de circo natural que están en la montaña tebana. ¿Tá? Esto es en Tebas.
donde está la necrópolis tebana, que son varias. Las necrópolis tebanas, está esta, por ejemplo, está la del Valle de las Reinas, está la del Valle de los Reyes, está la del Valle de los Nobles. Hay varias necrópolis y todas están asociadas a la ciudad de Tebas, por eso se llaman necrópolis tebanas. Las que están asociadas a la ciudad de Memphis se les llama necrópolis menfita. ¿Está? ¿Necrópolis cómo? Menfitas, menfitas, de Memphis. Ah, Memphis. Bien. Decime, Andrea, ese Sí. que están reconstruyendo ahora, en Deir el Bahari, ¿pertenece a Mentuhotep o a Claro, Tutmosis III? este es el de Mentuhotep, este es el de Hatshepsut, el más grande. Claro. ¿Y Primero ahí no está el de Tutmosis III no, también? no, que yo sepa, en Deir Bahari están estos dos, pero capaz que estoy equivocadísima. Ya te digo. Sí. Porque hacía competencia con la que sería la madrastra. O sea, después cuando él fue grande hizo uno más grande. Es el que tiene, al parecer, tenía una pirámide en el centro. Sí. Bueno, Por eso. el de Mentuhotep podría ser que tuviera una especie de mastaba en el centro o una pirámide. El de Hatshepsut Sí, por me eso. parece que no. Acá dice, Deir el-Bahari se encuentra, en Deir el-Bahari se encuentra el templo de la reina Hatshepsut, que es este que vemos acá, Sí. que es el más monumental de los construidos en el valle y único de su tipo en todo Egipto. Bueno, se sabe quién fue el arquitecto, ¿tá? Que se piensa que también fue amante de la reina y está en muy buen estado de conservación. Sin embargo, el primer monumento que se construyó en este sitio fue el templo funerario de Mentuhotep II, que es el que vemos acá, de la dinastía número 11. ¿Tá? Y hay otro más, pero no encuentro información. Sí, hay uno que está construido detrás del templo de Mentuhotep II, pero no encuentro dónde está. Debe ser ese. Pero que lo hayan enterrado en el templo es una excepción, ¿no? Porque en general no los enterraban en los templos. No, en general no, No, por eso que yo tenía la claro. información. Sí, por eso a mí me había quedado como que estaba mal. Ah, hay un templo de Tutmosis III también. Ah, ¿viste? El Yo templo de tenía Tutmosis entendido. III. Y después hay Mirá. tumbas también. Hay tumbas de la dinastía 11 del Reino Medio, una tumba de la dinastía número 11 y ta. Y otras tumbas de otras dinastías de nobles. Ah, mirá la famosa tumba de Mequetre que nosotros hemos visto. Estas, no, estas no. Esta está en Deir el-Bahari. La tumba donde se encontró esta, ¿cómo se llama? Ay, Maqueta. esta maqueta. Maqueta. Sí, muchas gracias. Tumba de Mequetre. Sí, sí, acá dice, ven, que yo pongo maqueta Sí, Ahí funeraria. dice. Dinastía 12. Ahí va, exactamente. Ahí va, en el mismo Mequetre de la dinastía 12. A ver si podemos ver. 11, dice. 2, No, 11, sí. 11 puse yo. Bueno, esperen un momento, vamos a ver si. ¿11 o 12? 12. Gracias. A ver cómo podemos hacer. Bueno, miren. Ahí va. ¿Ven cómo es? Mm. Esto es lo que yo le digo que tiene forma de medio círculo natural. Nosotros estamos viendo la montaña que está en Tebas. No puedo girarlo como quiero. No sé si lo identifican, ¿verdad? Sí, sí. Estamos viendo Sí, Google Maps.
Ahí va. Si me alejo despacito, a ver, ahora se ve un poco mejor. Ven, todo esto es una montaña y los templos están construidos en la explanada que está antes de llegar. O sea, nosotros como la persona que puede visitar esto en realidad ve a los templos de frente y la montaña detrás de los templos. Y acá está el templo funerario de Hatshepsut y el templo funerario de Mentuhotep II. Y acá atrás está el otro que yo les acabo de decir, pero que Google no lo marca, que es el de Tutmosis III, que debería de estar acá. Esto debería de ser el templo de Tutmosis III. Y vamos a ver qué nos muestra. A ver. Aquí está. Bueno, pero miren el error que comete Google. Nos muestra como que este es el templo mortuorio de Mentuhotep y sin embargo no lo es. Sí. Es el de la reina Hatshepsut. Sí, ¿Ven? sí. Es el error y cuando pongo acá lo vemos de lejos. ¿Ven cómo es las montañas atrás? Ujú. Sí, Ahora, el de Mentuhotep Miren lo II que sé. fue anterior, el de Claro, Hatshepsut no existía. exactamente. O sea que lo copió del otro. Sí, Y sí, bueno, sí, realmente. la forma también es copiada, porque la forma del templo de Mentuhotep también tenía una explanada, tenía estos Sí. accesos así en rampa, un acceso en rampa y tenía dos pisos con columnas, ¿ven? Como vemos acá. Este es el Sí, de Hatshepsut, que es más grande sí, y es más nuevo, mucho más nuevo. Y sí, acá sí, tenemos lo que está detrás, miren qué cosa más maravillosa, ¿no? Ujú. sí. Este, bueno, el Zoom está tiene, como protegido, está sí, como protegido por la montaña. exacto. La idea es esa, ¿sabes, Anabel? Claro, Claro, la idea es esa. La idea era seguro. buscar un lugar, no sé si tanto protección de la montaña como tal, pero cerca de este lugar hay una montaña muy especial que tiene forma de pirámide, Pirámide. exactamente, que se llama el Kurna que sobresale de todo esto. Es una pirámide, es una montaña muy famosa que tiene forma piramidal. Entonces, se dice que los que buscaron construir sus templos mortuorios o sus tumbas en esta parte de la necrópolis tebana usaron la figura de la montaña como los antiguos faraones construyeron pirámides. ¿Ah? Porque la forma piramidal tiene que ver con las creencias egipcias en el más allá, que ellos creían que el mundo se había construido a partir de la nada, que era agua, solamente agua, eso era la nada, y que de la nada había surgido la montaña primordial en forma de cerro o pirámide. ¿Ya? De ahí viene ¿por qué buscaron los egipcios las formas piramidales? Por las creencias de cómo se había formado el mundo. ¿Ya? Claro, sí. Porque ellos creían en que de la nada había surgido la Tierra, y la Tierra no surgió de cualquier forma, la Tierra surgió de forma piramidal. Entonces, justamente este monte que se llama el Kurna, vamos a ver si lo podemos buscar para que ustedes lo vean, es una maravilla. Mm. Me puso otra cosa. Karnak. Eso es Alcarnar. Sí, pero está mal, no es Karnak. No, Lo que pasa es que no, estás escribiendo, le falta la U. Ah, No me le falta pones la el 1. U. Sí, por eso. Ahora sí. Otra vez. Ah, bueno, no le pusiste la U de Ahora sí. No, a ver, a ver. cualquier cosa. No sé dónde estoy. Esperen un momento. Ay, no, nada que ver. Nada que ver. Ahora, ¿dónde me manda? Uy, no. Grecia. Cualquier cosa. Ahora.
Acá, ¿ven? Ahora sí. Ahí. Mm. ¿Ven esta montaña? Sí, Bueno, Sí, ellos la toman simbólicamente como la colina primordial. No se olviden de esa terminología. La colina primordial que emerge de las aguas de la nada tiene forma piramidal como justamente tiene forma esta montaña. ¿Está? Bueno, O sea nada que de esto nada de esto lo tienen por escrito porque son cosas que yo, como ah, los estudié muchas veces, me acuerdo. Bien, vamos a volver para atrás. Esto es lo que tiene de bueno el Zoom, que puedo acceder a la computadora y mostrarle fotos que de otra manera no podría. Así que bueno, estamos en el comienzo del Reino Medio con este señor Mentuhotep II que unifica Egipto. Y acá tenemos otra foto de la que estábamos mirando recién. Y acá tenemos cómo se cree que pudo haber sido la reconstrucción del templo. O sea, claramente Hatshepsut cuando manda a construir el suyo, perdón, se inspira en este diseño. Solo que el de la reina tiene otro, No, no estás mostrando nada. ¿no? No, no, está No, la imagen o sea, estaba chiquito todas las fotos de la compu. Sí. Este, El problema son la cantidad de pantallas que tengo abiertas. Déjenme ver, de cerrarlas y ya. Tengo que empezar de cero, así no tengo problema. Bien, ahora sí, sí, sí. les decía que claramente la reina Hatshepsut, cuando manda a construir su propio templo, se inspira en este. Solo que ella lo hizo más grande, con un piso más. Eh, este tenía dos, el de la reina tiene tres. Y esto es lo que se cree que podía ser en ese gran centro que no sabemos qué hay, que aparte está muy destruido, que sí era una pirámide haciendo alusión a el- ¿cómo se llama? Lo que les dije recién, que lo tuvieran en mente, se me fue a mí. Bueno, o una especie de mastaba o u otra cosa. Bien, para que tengan una idea, entonces, acá está Tebas y acá está Menfis. ¿Ah? ujú, Cuando inicia el Reino Medio, este faraón tenía su capital acá, obviamente, porque él era tebano. Iván. Pero con el correr de algunos otros reyes posteriores, cambiaron la capital a una ciudad que estaba ubicada muy cerca de este oasis, que se llama el oasis del Fayum, ¿tá? Que se conoce con el nombre de Ititawi. En realidad es una ciudad perdida, ¿tá? Se supone que estaba en esta zona, cercana a Memphis, pero no se ha descubierto la ciudad. O sea, sí se sabe que existió, pero está perdida. O sea, en realidad el lugar exacto de la ciudad se desconoce. Pero como vemos, los reyes de la dinastía número 12, que fue la dinastía más importante del Reino Medio, cambian la capital de Tebas hacia el norte. El por qué, hay varias hipótesis, o porque había quizá algún intento de sublevación de la nobleza menfita, o porque querían estar cerca de las necrópolis menfitas, que tenían un gran significativo en aquella época porque eran donde estaban enterrados los primeros faraones, o sea, sobre todo los faraones de el reino antiguo, la época que ellos veían como la época de esplendor. ¿Me explico? Entonces, los egipcios que vivieron durante el Imperio Medio, el Reino Medio, o sea, en los años 2050, entre el 2050 y el 1710, creían que la época de esplendor había sido la época pasada, ¿verdad? La época de las pirámides. Como siempre que digo lo mismo yo, porque me causa gracia, no, pero
todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Siempre lo decimos, nosotros lo decimos, todo tiempo pasado fue mejor. Parece que esa cosa estuvo en la mente de los seres humanos siempre. Para los egipcios también pensaban que la época de las pirámides había sido la mejor, que dentro de todo, comparado con la época caótica que habían vivido unos años antes, sí, tenían razón en pensar que la época de las pirámides había sido la mejor. Entonces, se cree que este faraón, que fue el fundador de la dinastía número 12, es que muda la capital de Tebas hacia el norte. ¿Está? Bien, ¿qué se buscó desde el punto de vista político? Bueno, se buscó volver a la estabilidad, a la centralización del poder y a la expansión territorial que había estado muy constreñida entre el delta y la primera catarata. ¿Hacia dónde buscaban la expansión territorial? Bueno, generalmente hacia el sur. Creo que yo ya se los dije eso. Hacia Nubia, acá, ¿verdad? No, no, no está señalizado. Es Sudán ahora. Si ustedes miran un mapa moderno de Egipto, bueno, ven que está Egipto acá y Sudán hacia el sur. Bueno, la expansión territorial durante el Reino Medio fue generalmente hacia el sur, hacia lo que es hoy Sudán, que ellos le decían Nubia. ¿Tá? Bien. ¿Lo ven? ¿Ven la foto? Sí, Está. Este es un dintel. ¿Qué es un dintel? La parte superior de una puerta. ¿Está? sí, Bien, esto se encontró en el templo de este faraón que conocemos con el nombre de Amenemhat I, que fue el que cambia la capital de Tebas hacia el norte, digamos. Él también mandó construirse un templo y esto fue algo que sucedió casi todos los faraones a partir de este momento a futuro. La mayoría se manda a construir sus propios templos que se llamaban el templo de los millones de años de fulano. O sea, en el caso de, Amenemhat, el templo de millones de años de Amenemhat. ¿Qué quería decir de los millones de años? Los millones de años hacían referencia a la eternidad, ¿tá? Entonces era tanto como que el templo en sí, la estructura física del templo podía durar hasta la eternidad, pero más bien estaba pensado como que a la eternidad era lo que pretendía el faraón, que su memoria viviera, o sea, que nunca se olvidase de su existencia, ¿tá? Porque Claro. el olvido Lo es logró, algo lo bastante logró. complejo. Estamos hablando de él, que él lo ¿Cómo? logró, que lo logró, porque estamos hablando hoy, en el 2025, de él. O sea, Exacto. Sí. Ah, Exactamente, exactamente. Bien, eh, sí, lo lograron, sí, ¿no? ¿Verdad? Lo lograron. Los egipcios sin duda lo lograron. Bien, entonces lo único que queda de ese templo que seguramente mandó construir este rey es el dintel de una puerta. ¿Está? Está, bueno, el nombre de él está acá en este cartucho y está flanqueado por tres dioses muy importantes del panteón egipcio: Horus, Anubis y la diosa, no sé si Neftis o Isis, porque como no le veo el resto del cuerpo, pueden ser cualquiera de las dos. Bien, en cuanto a las tumbas, bueno, vimos que los faraones se hacían enterrar en sus templos o en alguna pirámide que vamos a ver después, que no están bien construidas, por eso no son wow de ver, parecen montículos de tierra, pero tenemos alguna foto. La nobleza, que es lo más importante, que tiene que ver con lo que yo les contaba del texto de los sarcófagos y todo lo demás. La nobleza fue muy importante en esta época. A partir de este momento tomó una importancia mucho mayor a lo que había tenido en anterioridad. ¿Por qué? Porque los faraones propiciaron darle los altos cargos a los que habían sido, o, a ver, ¿cómo les digo? Los que los habían apoyado en la guerra, los que habían mantenido fieles, o sea, los habían premiado, digamos, ¿está?
con tierras y con la posibilidad de construirse tumbas que se llaman hipogeos, que son las tumbas que están excavadas en las paredes de las rocas. ¿Tá? Y una de las más antiguas, de este tipo de tumbas, de las más antiguas, es la que vemos en la fotografía. El lugar se llama Beni Hassam, está acá arriba, ¿tá? Y las tumbas están construidas acá, en la montaña, ¿tá? Esta es simplemente la escalera de acceso. Las tumbas están acá en la montaña. Así se ven de afuera. En realidad son tumbas pequeñas, pero tienen una cierta complejidad. Ven que no solamente son huecos en la roca, sino que están señalizadas. O sea, dicen, Sí. acá hay gente enterrada, acá hay una persona enterrada. Tienen su pórtico de entrada, tienen columnas, o sea, realmente, ven, no es que estén ocultas como las tumbas de los faraones. Y toda esta parte estaba dibujada y pintada. ¿Tá? Bien, esta es entonces la nueva forma de enterramiento de nobleza. Antes se hacían en mastabas, ahora se hacen en hipogeos, que no significa que la mastaba quedara relegada, pero esto era mucho más sencillo, porque no había que esculpir los bloques de roca, transportarlos, la roca la tenías ahí. Entonces, como esto no era extremadamente largo, en realidad sí era un trabajo esculpir la roca por dentro de la montaña y darle forma a la tumba, pero era mucho más fácil que construir una mastaba. Decime, Beatriz. Estos hipogeos, ¿eran solo de una sala o tenían varias? Yo no me acuerdo de eso. Podían tener dos Ah, y Y uno podían, era para el cuerpo y otro para las ofrendas. exacto, ajá. pero Ahora, sí, como decime. la estaba mirando ahora, veía como dos entradas, pero está la columna en el medio, Ahí ¿viste? va. Claro. En algún lugar te dice, bueno, esta era la antesala, o sea, esta parte abierta era la antesala. Y la Ujú. verdadera tumba estaba a partir de una puerta, que obviamente en la fotografía no se ve, que da paso a la tumba como tal. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Nosotros pensemos en una especie de rectángulo, ¿verdad? Tenemos esta antesala con una o dos columnas, en algunos casos hasta tres columnas, como el lugar donde se podían dejar las ofrendas. Y después estaba sellada, las tumbas estaban selladas, obviamente. Y después adentro de la tumba había una gran cámara, ¿tá? Que era la cámara funeraria, y en algunas tumbas se han encontrado más hacia atrás un hueco excavado también en la roca, como una especie de pequeña pieza donde se colocaba la estatua del difunto. Que la estatua del difunto era la que portaba el alma. ¿Se acuerdan que yo les conté clases anteriores? El famoso K, El K. el K, ahí va, el que podía pasar del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Sí, Esas sí. estatuas, por más que no se hayan encontrado en todas las tumbas, se cree que se siguieron haciendo, Siguieron. siguieron utilizando, porque en realidad la creencia no cambió. La creencia de las siete partes espirituales Fundamentales. del antiguo Egipto se siguió creyendo en eso. Entonces, digo, lo de la estatua seguramente que se siguieron haciendo, solo que no se han encontrado digo, en grandes cantidades. Y en otros hipógeos lo que se ha encontrado es una cámara inferior, o sea que más allá de esculpir esto en piedra, hacían un túnel hacia abajo donde se escondía el ataúd, ¿tá? Ajá. Ujú. Como en la mastaba que se excavaba en la parte inferior y se colocaba el ataúd debajo de un montón de piedras para que no se llegara a la momia, etcétera, etcétera. Bien, esta necrópolis tiene una de las pinturas murales del Reino Medio más impresionantes, ¿tá? Generalmente lo que encontramos en estas pinturas son escenas de la vida cotidiana del fallecido, ¿tá? Entonces, el muerto siempre está en un lugar preponderante, como vemos acá, este pedacito, ¿tá? Siempre es más grande y siempre está definido, ¿verdad?
él y la esposa y sus hijos. Generalmente está representado, como les digo, en escena de la vida cotidiana. Cacería, pesca, jugando a juegos de mesa. Los egipcios tenían varios juegos de mesa. Lo mostraban siempre joven, alegre, obviamente. No iban a mostrar a una persona decrépita y enferma, ¿verdad? Pero tal. Claro. Y las otras escenas que estaban dibujadas alrededor de toda la tumba, o sea, de toda la tumba, desde la pared hasta el techo, eran diferentes escenas también de la vida cotidiana que sucedía por ejemplo, los artesanos, se han encontrado tumbas donde se diferencian bien zapateros, hilanderos, pintores, escribas. Hay un montón de información que se saca de estas pinturas murales, los animales, las aves. Hay realmente para el estudio de la egiptología es impresionante toda la información que se puede sacar de estas pinturas y de la biografía de las personas que la mandaron construir. ¿Por qué les muestro esto? Porque acá en el centro de este muro está pintada una caravana de hebreos. ¿Ah? Los egipcios diferenciaban mucho a las personas que no eran egipcias, o sea, a los extranjeros. Los pintaban muy claramente con la ropa, los peinados, el rostro era totalmente diferente a lo que ellos pintaban para ellos mismos. Y acá está pintados un grupo de hebreos, ¿ah? Con sus trajes. No, no me acerco más porque se pixela la imagen. Pero también es un dato de que había mucho intercambio cultural. ¿Ya? Había mucho intercambio cultural, comercial, o sea, había mucho intercambio con los pueblos de alrededor. Y esto es un dato no menor cuando uno se centra mucho en la historia egipcia y a veces se olvida de, bueno, ¿qué pasaba alrededor? Bueno, alrededor pasaba un montón de cosas, nos llevaría unas cuantas clases ver qué pasaba alrededor. Pero esto demuestra entonces el intercambio comercial que había con otros pueblos de la Mesopotamia. ¿Está? Bien, y son las famosas necrópolis menfitas que yo les decía ahora. Eh, a- Acá aproximadamente estaría la ciudad de Memphis, al sur del Cairo actual, y todo esto que vemos acá son mastabas y pirámides construidas en la cercanía de la ciudad de Memphis. Miren todo lo que abarca. Siempre zona desértica. Nunca se olviden de eso. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, acá tenemos pirámide escalonada y mastabas y otros templos, ¿tá? Templos solares. Entonces, yo qué sé. A ver, los más renombrados, las de Saqqara, ¿tá? Dócer, Mm, mm, la mm, mm. escalonada de Dócer, ahí está, ahí. Acá está la de A la Sócer, la izquierda. escalonada de Sócer. Acá está la pirámide de Unas, de la dinastía del Reino Antiguo, de Pepi también del Pepe, Reino Antiguo, sí. otro del Reino Antiguo. Generalmente acá están enterrados faraones del Reino Antiguo, ¿tá? En Saqqara. Acá también en Dayur tenemos varios, como Snofru, tal de la primer pirámide lisa, pero acá tenemos la pirámide de Amenemhab II, de tercero, o sea, son ya reyes del Reino Medio. Vieron que yo les decía, ¿por qué cambió la capital? ¿Por qué tan hacia el norte se fueron? Bueno, seguramente para poder ser enterrados en esta zona. Acá también tenemos faraones del Reino Medio. Y acá también, ¿está? Acá tenemos del reino antiguo y del reino medio. Y acá tenemos de otras épocas de la historia egipcia. Giza está acá, ¿está? Y acá están las de Keops, Kefren y Miquelinos. Estos son los nombres verdaderos de Khufu, Kefren, Cafre, Keops y Menkaure, que es Miserinos. Esos son los verdaderos nombres, los nombres egipcios. Nosotros hacemos una traducción del griego, ¿tá? A veces es muy obvio cuando leemos los verdaderos nombres que nosotros no los decimos bien. En otros casos
no es tan obvio. En el caso de Keops, Kefren y Miserinos es muy obvio que la forma en que nosotros lo nombramos es una traducción al español del griego. Esos son los nombres en Egipto. ¿Está claro? Sí. Bien, Sí. entonces acá vieron que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 necrópolis asociadas a la ciudad de Memphis. ¿Tá? Durante siglos se usó como necrópolis real y como necrópolis de la familia real. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿No? Esto es una, perdón, esto es una No. mataba. No, esto es una pirámide. Esta es la pirámide. Esta es una pirámide. Amenhotep III. Exactamente, la pirámide negra, perdón, la pirámide negra de Amenhotep III. Ah, ahí está, sí. Era lo que yo decía hoy. ¿Qué pasa con estas pirámides? Esta pirámide está acá. Acá, miren acá. ¿Ven? Ah, Acá. sí. Está muy cerquita a las pirámides de Snofru, del faraón que construyó la primera pirámide de caras lisas. Está en la misma necrópolis. ¿Qué sucede con esto? ¿Y por qué se vino abajo? Porque era extremadamente caro construir pirámides, totalmente en bloques de piedra. Por eso también se dejaron de construir. Entonces, ¿qué hacían los faraones? Ahorraban en el material externo, o sea, en el material exterior de la pirámide. El centro seguía siendo de bloques de piedra, pero el exterior era de bloques de adobe. Creo que ya lo conté yo esto. Lo conté, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, Sí, sí. sí. Entonces, para mantener la forma también y para ayudar a la imagen lisa de la pirámide, las recubrían con losas de piedra arenisca, que es una piedra blanca muy bonita, pero claro, al robarse esos bloques de piedra, lo que quedaba en el exterior eran los Los ladrillos de ladrillos. adobe que se ven abajo. Y esta es la que es más grande, la que está mejor conservada. Las otras realmente es muy difícil verlo, inclusive para nosotros, menos por fotografía. Esto para mí parece un monte en realidad. No, no parece otra cosa. Bien, Por eso adentro también están tan bien que se puede pasar y todo, o claro, sea, porque es piedra esa parte. exactamente. La parte interior sí, porque era la que protegía, digamos, el cadáver del rey, ¿no? Por eso tenía que estar bien. Bien, este es la estatua de Sesostris III, que fue Sesostris III. Sesostris III fue uno de los reyes más importantes del Reino Medio, uno de los reyes que amplió las fronteras no solamente hacia el sur, sino también hacia el este y hacia el oeste, o sea, hacia el desierto de Libia y hacia la península del Sinaí. Y fue un rey que construyó muchos obeliscos que no habíamos visto hasta ahora. Sesostris fue el que construyó los primeros obeliscos, ¿tá? Que después se hicieron muy famosos, bueno, por todos los obeliscos que se robaron los europeos y los que regaló el propio gobierno egipto a los que lo Sí. ayudaron con la represa de Asuán, que anduvieron regalando obeliscos como quien regala huevos duros. Bueno, aparte del comentario, este fue un rey muy importante un faraón muy importante del Reino Medio. Y lo que quiero es que vean el rostro de la persona. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven acá? Es un rostro como Muy natural. los compañeros nuevos. Sí, Hola, ¿me oíste? ¿Sí? Ah, que digo que era muy natural, muy real. Exacto. muy natural y muy bien hecho, ¿no? Exacto, sí. Más allá de que está roto, ¿verdad? Le falta Falta la barba. mentón, le Barba. falta la barba falsa. Muy bien, Graciela, que te escuché. Le falta Pero también yo creo que es expresivo, ¿no? Muy bien, exactamente Sí, eso. es expresivo. Y no sé si para mí, lo que yo pienso, que también nos da
una impresión, porque está tan bien hecho y tiene como un reflejo de las pasiones nuestras, Sí, exacto. de las pasiones de los caucásicos, porque si no, otros no, tienen los ojos más chiquitos, más raros, nariz, todo. Sí, exacto. Este está muy bien, muy bien. Son muy realistas, ¿tá? Es un gran cambio que hubo en el arte en esta época. Las figuras se tornaron mucho más realistas, ¿tá? Salieron de la imagen idealizada de los faraones que tenían que representarse musculosos, porque es en serio, se representaban musculosos, no musculosos como pensamos ahora, pero en realidad eran personas delgadas, jóvenes, marcados los músculos de los brazos, o sea, hay unas estatuas del reino antiguo que son espectaculares, cómo está representado el rey. Él tenía que ser casi como un dios, básicamente. Acá ya vemos la humanización de la figura del rey, y es un gran cambio. Porque no solo se representaba así, sino que también se creía que ya no era un Dios que había bajado de los cielos y reinaba en la tierra entre los hombres, sino que era un ser humano un poco superior, digamos, pero un ser humano al fin. ¿Tá? Y eso fue un cambio muy importante que hubo en la política y en la forma de ver a los reyes, los egipcios, que no significa que les hubieran perdido respeto, ojo, simplemente que habían cambiado la forma de mirarlos. No eran ya dioses vivos, sino que se convertían en dioses después de la muerte. Eso sí se mantuvo, ¿tá? Pero no gobernaban como dioses como se había creído en el reino antiguo. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. No Y fuiste. acá es la extensión del reinado de ese Sostris III, o sea, del que vimos recién. Fíjense en que él llegó hasta toda esta zona, o sea, generalmente los reyes llegaban hasta acá, donde dice Elefantina Primera Catarata. También podían llegar hasta la segunda catarata, por ejemplo, estos cuadraditos son una cantidad de fuertes que se construyeron durante el Reino Medio. Pero este rey llegó hasta Prendeme acá, la luz. hasta la quinta catarata, llegó hasta la Gracias. ciudad de Curgus. O sea, conquistó bastante territorio, mucho más de lo que habían conquistado ninguno de los otros faraones. Y lo más importante también que hizo fue elaboró o promovió, digamos, mejor la palabra, promovió intercambio comercial con los oasis que están en el desierto occidental, ¿verdad? Acá yo tengo, por ejemplo, el, un- el gran oasis del Fayum, que no está en este mapa, pero tenemos otros oasis muy importantes en el medio del desierto. Fíjense, acá está Tebas, ¿ven? Este mapa está bueno porque muestra. Y acá está la necrópolis de Beni Hassam, que yo les mostré hoy, La que sí, la que yo les dije hoy. yo la anoté. Entonces, además de expandir el territorio egipcio hacia el sur, hasta acá, hasta Kurbus, eh, también promovió el intercambio comercial con las personas que vivían en los oasis y también con las zonas de la península de Sinaí, ¿no? Atravesando el desierto. Acá tenemos estas líneas rojas, son los lechos de antiguos ríos que se secaron después y los usaban como vías de comunicación. ¿Está? Ujú. Bien. Andrea, Sí, Beni Hasan, ¿qué era? ¿Una necrópolis? claro, ahí va, la de los hipogeos que les mostré recién. No, te digo porque está al oriente. Sí, sí, sí. Hay Está. excepciones, entonces. No, pero no. Ya sé. Sí, sí, sí. Sí, está del Beni otro lado del Hasan puede río. ser, no sé, Sí, una está ciudad bien lo que y dijiste, sí, está bien. Sí, hubo excepciones, sí. Ah, Todas las reglas son para. En todas las reglas hay excepciones, sí. sí, Eh, sí. Alicia habla de que esta necrópolis está construida en la otra orilla del río Nilo. Pero Tebas también es una gran excepción.
porque la necrópolis Tebanos está sobre esta orilla. No, no así las necrópolis de Memphis, que están todas en la orilla de enfrente, ¿verdad? Bien, acá tenemos algunas muestras, algunos ejemplos de lo que fue el arte en el Reino Medio, ¿no? Bueno, primeramente les puse la fotografía de este rey, porque me parece muy alusivo a lo que habían dicho ustedes, la expresividad. Acá Se está está sonriendo y eh, realmente no es lo usual. con los ojos, todo completo. Está Todo, bárbaro. todo, Mm. ¿ah? Es una estatua donde el tipo está sonriendo. Y hay otras estatuas donde se le notan las líneas las líneas de los ojos, las líneas de la boca, las arrugas, las ojeras. Hay estatuas sumamente realistas en esta época. Yo elegí esta porque, bueno, sonriendo como que es muy, muy, muy diferente a lo que se ve habitualmente. Y después acá tenemos uno de los templos pequeños más famosos de esta época, que es la Capilla Blanca, ¿ah? Que fue reconstruida, que se encontró hecha en pedacitos en el templo de Luxor. Y bueno, los arqueólogos la reconstruyeron y es un edificio que está hecho en... Esperen un segundo. Está la Capilla Blanca, les dije en piedra Sí. caliza blanca, ¿tá? Y está toda, toda, toda recubierta con escenas de la vida del faraón Sesostris I, que fue el que la mandó construir. Es una obra de arte egipcia que se puede visitar en Tebas y que está reconstruida, fue reconstruida bloque por bloque. Esto se encontró totalmente desarmado como relleno, ¿tá? Los propios egipcios la desarmaron y la utilizaron como relleno, pero tuvieron la suerte de encontrar uno de los bloques con el plano de la capilla y la pudieron reconstruir. Ah, Los arqueólogos, estoy hablando, ¿no? Está del siglo pasado, en el 1950 y algo por ahí. Y es excepcional. Bien, acá abajo vemos un sarcófago con los textos famosos, ¿no? Los textos de los sarcófagos, para que vean que este está muy bien conservado, se le conserva la tapa, está íntegro todo por fuera y por dentro también. Acá era donde estaba la cabeza del difunto. O sea, no se colocaba en cualquier lado. Estaba la cabeza y acá los pies. Un poco obvio, pero tal. ¿Por qué los ojos? Porque como dentro del ataúd no se podía colocar una estatua, la estatua del K, los ojos hacían la función de esa estatua. ¿Está? Mm. O sea, a través de estos ojos que están pintados en el cajón, el K del difunto podía hacer Salir. ese intercambio del mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Del muerto. Exacto. Y acá tenemos una de las pinturas más hermosas para mí de una tumba egipcia que está en la necrópolis, esta que les mostré, la de Beni Hassán. ah, sí, qué Sí, linda. es muy conocida, digo, es una pintura que hay muchas representaciones de todo tipo, se llama... Todos distintos. ¿Eh? Todos distintos los Todos pájaros. distintos. Es mucho más grande la pintura mural, ¿verdad? Pero yo busqué lo más representativo, se llama Pájaros en una acacia. Mm, Y acá está perfectamente dibujado cómo son mm. Oh, la acacia. Y los pájaros son todos distintos. Acá hay más que no se ve en la fotografía. Hay muchos más, ¿verdad? Son todos distintos y están todos identificados. O sea, las personas que estudian esto pudieron identificar la flora y la fauna egipcia de aquella época. Y acá tenemos, por último, las joyas de una princesa. Se encontró en su tumba, una tumba casi intacta, se encontró el cuerpo de ella, el ajuar funerario y las joyas sumamente significativas, ¿tá? Los grandes collares que se colocaban desde acá atrás todo hasta acá, como vemos en los dibujos de los egipcios, bueno, eso eran grandes collares que usaban hombres y mujeres. En este caso, la terminación del collar son cabezas de Horus, pero en algún caso era simplemente un círculo de oro. Y estas son... Este
Tenía cabeza de, perdón, esto tenía cabeza de halcón. Sí, estas particularmente tienen cabeza de halcón, pero hay otros ejemplos donde acá hay un círculo de oro, ¿ah? Lo que vemos acá es el conjunto del collar con una de las caravanas, que se encontró una sola, la otra no se encontró, que es exactamente igual, cabeza de halcón y todo este trabajo hecho en canutillos, ¿ah? Eh, lapislázuli y cornalina, ¿ah? El azul es lapislázuli, el rojo es cornalina y entre cada uno de ellos hay hileras de cuentas en oro. Los egipcios utilizaban muchísimo tanto una piedra como la otra. El azul siempre representaba al Nilo y el rojo a la tierra roja del desierto. ¿Ah? Bien, estos son algunos ejemplos del arte de este periodo. Y me quedan 5 minutos a ver si puedo terminar. Acá les puse yo Reino Medio, Dinastía 12, el ascenso de Amón. Creo que todos ustedes han escuchado hablar del dios Amón, que siempre está unido a Ra, Amón Ra, ¿verdad? Muchas Sí, películas que dicen Amón Ra, Amón Ra, Amón Ra. Bueno, ¿de dónde sale eso? Ra era un dios muy antiguo. Es un dios de la creación que existió desde los primeros siglos de la civilización egipcia, o sea, la figura de los faraones asociada al dios creador Ra. Durante el Reino Medio lo que sucede es que los faraones que habían nacido en Tebas tenían una creencia que era muy propia de la ciudad de Tebas, que era la creencia del dios Amón. ¿Tá? Y un faraón dijo, bueno, a partir de ahora el dios principal va a ser Amón y no va a ser Ra. Fue así, ¿tá? Dijo, bueno, como yo le debo a Amón haber ganado una guerra, entonces a partir de ahora fue el auge del dios Amón, que era un dios sin ningún tipo de importancia y que solamente se adoraba en la ciudad de Tebas. Fíjense en la importancia que tenía el faraón también en el tema este de la religión. ¿Y qué sucedió? Sucedió, bueno, que como Amón era una deidad únicamente de la ciudad de Tebas, se lo unió, digamos, a la figura de Ra para que pudiera ser adorado en todo Egipto. En realidad los egipcios era muy común en la religión egipcia que se unieran dos dioses para dar forma a uno nuevo o por lo menos a uno que tuviera las características de esos dos. Por eso nosotros escuchamos Amon-Ra, Amon-Ra, Amon-Ra todo el tiempo. Bueno, es eso, ¿no? La fusión de dos divinidades. Que cada una mantuvo también sus adoradores por separado, ¿verdad? O sea, los adoradores de Amón y los de Ra. Pero se unieron ambos como para darle más importancia, porque en realidad Amón no era importante, no era un dios importante, ni era un dios creador, ni nada de eso. Pero bueno, eso fue algo también que a destacar, porque cuando veamos este Imperio Nuevo y veamos los templos de Luxor y Karnak, están dedicados a esta deidad. Y es importante que sepan de dónde surge. Em, Bien, las estatuillas de Amón hay cientos y generalmente se lo representa como un hombre, como esta, por ejemplo, que es una belleza, está todo en oro, eh, con la barba falsa de los faraones, siempre está representado como un rey, ¿tá? Con la barba falsa y con las coronas. Acá tenemos una pieza hecha en plata con incrustaciones de oro, con otro tipo de corona. En este caso es una corona con dos plumas de avestruz. ¿Ah? También se lo representa así a Amón. Siempre, miren, la barba falsa. La otra manera de ser representado es con la figura de un carnero. ¿Tá? Como este de acá. Acá es también la figura del dios y el carnero, o sea que es una doble, digamos, forma de representar. Pero cuando ustedes vean un carnero, sobre todo el- si, no sé si ven o qué, la avenida de las Esfinges, todos los carneros que están ahí representan al dios Amón. ¿Está? ¿Está claro? Sí. ¿Alguna pregunta?
No. No, ¿No? ¿En serio? no. Qué lindo. ¿Qué? Qué lindo. Sí, este es Osiris. ¿Ah? Este es Osiris que siempre fue un dios muy popular, pero que gana aún más popularidad en esta época por aquello de la esperanza a la vida eterna que tenían todos, ¿verdad? Como les dije yo hoy. Este es una pintura del dios Osiris en uno de estos textos de los sarcófagos, que como lo vemos siempre representado, ¿verdad? Como un faraón, como una momia también, pero como un rey, porque en la mitología egipcia él fue el primer rey egipcio en realidad. El primer rey fue Osiris. Este, y de color verde lo vemos también, ¿verdad? Y además con los atributos de la barba falsa, el callado y el flagelo, esta gran corona que tiene y el famoso collar. Ven que el collar es exactamente igual al que les mostré recién, ¿no? Sí. Sí. Que usaban hombres y mujeres joyas, anillos, pulseras, caravanas, collares. Se pintaban también hombres y mujeres, no había distinción. O sea, los hombres se ponían tobilleras, brazaletes, todo lo mismo que usaban las mujeres, usaban los hombres. Bien, en cuanto a la religión, ya vimos eso, y bueno, los textos de los sarcófagos simplemente es otro ejemplo, ¿tá? Para que vean, es otro ejemplo de muchos que hay. Acá los ojos, ¿tá? Y por dentro, este, que es uno de los más bonitos que yo he visto, está totalmente pintado, ¿ven? Y acá están los textos con las, digamos, oraciones y qué, pero además tenemos otros jeroglíficos y acá esta escena que está hermosa, hermosamente pintada, que es una mesa de ofrendas, ¿tá? Estos generalmente se ven en las paredes de las tumbas, pero en este caso también se ve en la pared interior del sarcófago. La mesa, con esta gran fuente, la mesa con las ofrendas y acá, bueno, también son ofrendas en comida en este caso. Pescado, aves y bueno, gente, terminamos por hoy. Bueno. Esto. Se finí. Bueno, terminamos en hora también, qué increíble. Sí. Sí. Bueno, Gracias, Andrea. Chao. ¿tienen Buenas alguna tardes. pregunta antes de Que pasen que se vaya? lindo. Gracias. Chao. Chao. Que pasen bien. ¿Está Nos todo vemos. claro Chao, que entonces? pasen lindo. Chao. Bueno, Parece que nos vamos. nos vamos, nos Sí. Tenés que vamos. pasarnos los datos para el giro, para la transferencia. Sí, yo les paso ahora, dentro de un rato les Por paso WhatsApp. la grabación, les paso para los que no estuvieron, cuánto se habló de poner y la cuenta de la PREX. ¿Ah? Bárbaro, Bárbaro. bárbaro. Chao, Bueno, chao. nos vemos, Gracias, nos que pasen vemos. lindo. Gracias. Chao, Bye. Chao. buena semana. Igual.